Vale, hoy vamos a ver cómo hacer consultas en base de datos. Vamos a empezar con la vista de diseño y después vamos a ir a hacer también alguno de SQL para ir viendo cómo se hace. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por el primer ejercicio que tenemos aquí, que es hacer las ventas de hortalizas de Federico. Vale, en este caso, abrimos el modo de diseño y vamos a escoger qué grupos nos hacen falta, ¿vale? Pues voy a poner esto por aquí para un lado para que podamos ir viendo también. Ventas de hortalizas. Entonces vamos a necesitar las ventas, el vendedor porque es Federico y tenemos que coger el grupo porque no estamos hablando de una hortaliza en concreto, no estamos hablando de un producto en concreto, sino de un grupo de productos. Lo primero que vamos a hacer es los datos que nos van a servir de filtro. En este caso queremos que sean los productos que ha vendido Federico, así que vamos a ir al nombre del vendedor. Y aquí el criterio, pues, que sea Federico. Vale, lo siguiente que necesitamos es que sean las hortalizas, así que nos vamos al nombre del grupo, lo añadimos también y hortalizas. Vale, pues en principio estos serían los filtros que vamos a usar. Lo siguiente que necesitamos, pues los datos de las ventas. Todos los datos de las ventas. Entonces, para coger todos los datos de una misma tabla, seleccionamos el asterisco y ya nos sale la tabla entera. Y como solo queremos ver los datos, pero no queremos ver ni el grupo ni el vendedor, solo nos pide los datos, podemos desmarcar estos para que no sean visibles. Y vamos a generar la tabla y aquí la vemos. El código del producto, el código de vendedor, que en este caso es el de Federico, la fecha y los kilos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de aquí? Cómo coger datos concretos, todos los datos de una tabla y saber cuáles queremos ver y no, y saber filtrar según qué datos. Entonces el primer ejercicio ya quedará así, lo guardamos con el nombre que nos pone aquí, vale, y lo guardamos, perfecto. Vale, siguiente ejercicio, vista de diseño, precio de ventas de uvas. Creamos una consulta y volvemos a ver qué datos necesitamos para saber qué tablas tenemos que coger. Necesitamos el precio de venta de las uvas, entonces vamos a necesitar la venta y el producto. Vamos a ver primero qué tenemos que filtrar. Tenemos que filtrar que sean solo uvas, entonces nombre del producto. Criterio, uvas. Lo siguiente que necesitamos es el precio de venta de las uvas, que aquí pone que es el kilo vendido por el precio del propio producto. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues de la tabla de ventas necesitamos los kilos y de la tabla de productos el precio. Pero en este caso necesitamos que se junten. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un proceso de multiplicación. Kilos por el precio. No se le va a asignar ninguna tabla porque es una función que nos va a juntar los datos, los va a multiplicar para saber el total. Y aquí nos pone que queremos que se llame el precio de venta de uvas. Pues seleccionamos el precio de venta de las uvas, copiar. Y alias, lo pegamos aquí. Lo siguiente que necesitamos, la fecha de venta. En este caso, fecha de venta, fecha, ventas. Y que se llame data de venta. Lo copiamos y lo pegamos. Vale, una vez tengamos hecho esto, vemos que lo que vamos a tener aquí es la tabla con las fechas. Pero aquí pone que solo quiere que aparezca la fecha y el precio. Así que no necesitamos el nombre del producto. Podemos deseleccionarlo y ahora si volvemos a generar la tabla nos lo va a generar así con el precio y la fecha en la que han sido vendidas. Y con esto ya estaría la siguiente parte. Vale, en este caso lo que necesitamos sería
precio de ventas menores de coles. Pues el producto y las ventas. Con esto nos llegaría y tiene que aparecer otra vez la fecha y el precio con esos nombres. Vale, pues le damos a cerrar. Y aquí, pues, precio de venta de menores de 300 kilos de coles. Bien, primero que necesitamos es hacer el filtro. ¿El filtro de qué? Del producto. Nombre del producto, criterio, que sean coles. Y con esto ya estaría. Vale, siguiente criterio, que los kilos sean menos de 300, así que añadimos el criterio de kilos bueno, añadimos la tabla de kilos con el criterio de que sean menores de 300. Lo siguiente que necesitamos son los datos, que vuelven a ser kilos por precio del producto. Entonces, los kilos por, si me deja escribir, por precio. Vale. Y la fecha. Nos vuelven a pedir que le pongamos estos alias. Ahora, solo tienen que aparecer estos dos, así que estos dos los podemos volver a desmarcar. Solo son filtros para ordenar los datos, pero no tienen que aparecer. Y si lo generamos, ya nos vuelven a aparecer los datos que son menos de 300 kilos con la fecha. Y así ya volvería a estar. Una consulta más que vamos a hacer. Una consulta más que vamos a hacer, y será ya la última que podamos ver por aquí, sería el precio de ventas de tomates en Santiago. En este caso, las tablas que tenemos que escoger son la de las ventas, porque lo necesitamos. Los vendedores, porque necesitamos el área de venta que aparece aquí. La población, vale. Y que necesitamos también los productos para saber el precio y el producto en sí. Bien, pues cerramos. Primer filtro que queremos poner, que sean tomates. Entonces, nombre del producto, criterio, tomates. El siguiente, la población, que va a ser Santiago. Y después, pues, el precio de venta de tomates, kilos por el precio del producto. Entonces volvemos a hacer lo mismo de siempre. Kilos por precio. Vuelve a tener este nombre, pues lo ponemos otra vez. Y también necesitamos la fecha, que vuelve a tener data de venta. Y otra vez, estos de aquí no nos lo piden, son solo filtros. Los podemos desmarcar y nos volvemos a quedar con eso. Ejecutamos y aquí tenemos el precio de los tomates. Y las fechas. Así que esto volvería a estar listo. Volvemos a guardar todo y listo otra vez. El SQL. Del SQL lo importante que tenemos que saber. ¿Qué comandos hay que usar? ¿Y cómo introducirlos para que los reconozca el SQL? En este caso, para que los reconozca, siempre van a ser comandos en mayúscula. Y vamos a empezar seleccionando el primer dato ya que queremos, que es el código de producto, que queremos que sean los tomates. Vale, pues en este caso, comando select y metemos código de producto entre comillas. Y si no sabemos cómo se llama en este caso, pues lo que tendríamos que hacer es venirnos a las tablas y en este caso estará en ventas, sí, código de producto este. Esto es lo que tenemos que poner entre las comillas en el SQL. Si no lo sabéis podéis ir ahí a mirarlo. Yo en este caso ya lo tenía
sabido. Entonces, coma y empezamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer, que se muestre un total. Para el total se usa el comando sum, que es para sumar todos los datos. ¿Y qué datos queremos sumar? Pues los kilos. Así que abrimos paréntesis, abrimos comillas, kilos. Cerramos comillas y paréntesis. Vale. Siguiente, tenemos que darle un nombre, en este caso, kilos de tomates vendidos. Para eso el comando que usamos es el comando as. Y ponemos entre comillas ya el nombre, en este caso, kilos de tomates vendidos. Ya lo tenemos aquí con las comillas, así que en este caso voy a quitarla. Kilos de tomates vendidos. Así, perfecto. Y seguimos con la tira de comandos. En este caso queremos saber de dónde viene ya los datos que vamos a coger. Así que vamos a seleccionar el sitio del que vamos a coger los datos con el comando from. En este caso queremos cogerlo de la tabla de ventas. Así que abrimos comillas, ventas. Cerramos las comillas y ya las tenemos seleccionadas. Lo siguiente que tenemos que hacer es agrupar todo. Porque sí, vamos a sumar los datos, pero si lo dejásemos así, nos daría un error. En este caso nos lo va a dar. No se puede cargar el contenido de los datos. Porque la función suma, en este caso, entra en conflicto con el código de producto. Así que el comando que usamos para esto es group by. ¿Y qué queremos agrupar? Pues otra vez esto, código de producto. Necesitamos también las comillas. ¿Y qué código de producto queremos agrupar? Para eso vamos a usar otro comando, para seleccionar el producto. En este caso sería el comando having. Y ahora viene, ¿qué producto queremos? Tenemos que meterle doble paréntesis, el código de producto, y en este caso un igual, y sería el código número 7. Pues el 7. Y ya cerramos. Y en principio así ya nos debería hacer la tabla. Mira, el código de producto 7, vale, pues estos son los kilos totales. Vuelvo a decir, si no tuviésemos la suma no nos haría falta agrupar. Pero lo que hace el comando agrupar es que en vez de aparecer todos los 7, se queden todos juntos, se agrupen en uno. Y así podemos hacer la suma. Vale, el siguiente trabajo que queremos hacer es kilos por producto. Que muestre todos los kilos de un producto en concreto. Y con ese código, vale, pues creamos otra consulta en modo SQL. La traemos por este lado. Y, como siempre, empezamos con el mismo comando, el comando select. Uy. Vale, en el comando select en este caso volvemos a querer el código de producto. Así que, comillas, cerramos comillas. Ya tenemos código de producto, coma, y ¿qué tenemos que volver a hacer? El total. Así que volvemos a hacer el comando suma. Sum, abrimos el paréntesis, comillas, kilos, comillas y cerramos el paréntesis. El nombre que le queremos dar en este caso, kilos vendidos, pues, comillas, cerramos comillas. Ahora, el siguiente paso es volver a seleccionar de dónde vienen los datos. Pues el comando from otra vez. El comando from y vuelve a ser de la misma tabla, de la tabla de ventas. Así que comillas, cerramos comillas. Ahora queremos volver a agrupar el código de producto, pero en este caso no queremos un código concreto, queremos agrupar todos. Entonces solo es el comando group by y abrimos comillas, como decía, no queremos
un código concreto, así que el comando de antes, el having, no nos hace falta, pero en este caso sí que queremos que se muestre ordenados por el código de producto. Entonces necesitamos un orden. El comando sería order by. ¿Y qué queremos ordenar? Pues el código de producto, así que volvemos a meter este dato. Pegamos y en este caso, ¿cómo queremos que sea el orden? Pues ascendente, que vaya de menos a más. A, S, C. Y así nos quedaría el comando. Ahora lo ejecutamos y ya nos aparece pues del código 1, tanto del 2 hasta el final de los códigos. Este sería el ejercicio. Ahora podemos volver a guardar y a volver a hacer el siguiente ejercicio. Vale, el siguiente ejercicio sería el de kilos vendidos por Kima. Así que vamos a empezar otra vez. Consulta. Y ahora vamos a empezar a ver qué queremos. Vale. En este caso queremos volver a coger los kilos vendidos. Pero en este caso es los kilos vendidos de un vendedor en concreto. Entonces, comando select. Y ¿cómo vamos a filtrar los datos? Pues a través del nombre, que sería Kima. Entonces el Kima es el nombre del vendedor. Vamos a consultarlo y en este caso sabemos que es el dato nombre vendedor. Lo siguiente que hacemos, volver a mostrar el total, así que el comando sum para sumar los datos. En este caso los datos que queremos sumar son los kilos otra vez. Paréntesis, comilla, kilos, cerramos comillas y cerramos paréntesis. ¿Queremos ponerle el nombre? Pues el comando as. Y abrimos comillas y en este caso queremos que se llame kilos vendidos por Kima. Ya tienen las comillas aquí. Así que yo las aprovecho. Bien. Otra vez, ¿de dónde queremos sacar estos datos? De la tabla de ventas. Siempre mayúsculas. Y no solo tenemos los datos del producto, sino también tenemos los datos de el vendedor. Entonces necesitamos más datos. Coma y los siguientes datos, pues, de la tabla de vendedores. Comillas. Cerramos comillas. Lo siguiente que queremos hacer es, lo siguiente que queremos hacer es filtrar los datos de la tabla de ventas mediante el nombre del vendedor, que es de la tabla de vendedores. Para hacer eso, lo que necesitamos es generar un criterio por el que cuando coincidan dos datos se muestren. En este caso queremos mostrar los datos, digamos, de la ID del vendedor, que van a ser los datos que podamos compartir entre diferentes tablas. El problema de esto, que en la tabla de ventas nos va a aparecer con un nombre, que lo vamos a ver ahora. Como vemos aquí, en la tabla de ventas, que es esta, vemos que hay un código de vendedor. ¿Cuál es el problema en este caso? Que el código de vendedor, pese a que es el mismo código de aquí, no tiene el mismo nombre. Aquí es código y aquí es ID. Entonces, para enlazar esos dos datos, vamos a necesitar el siguiente comando. El comando sería el comando where. Vale, ¿y qué queremos lograr con esto? Pues lo que queremos lograr es enlazar dos líneas de datos de dos tablas diferentes. En este caso queremos enlazar
el código de venta y el código de vendedor y el ID de vendedor, que son en dos tablas diferentes. Lo primero que vamos a seleccionar será la tabla de la que queremos sacar los datos, que es la tabla de ventas. Y aquí, ¿qué datos queremos? Pues ponemos un punto y volvemos a abrir comillas. Código de vendedor. Cerramos las comillas. Bien, ¿con qué queremos enlazar este dato? Pues con otro dato que está en otra tabla, en este caso la tabla de vendedores. Abrimos comillas. Cerramos comillas. ¿Qué dato es? Pues la ID de vendedor. Y cerramos las comillas. Que no sé por qué no las puse. Bien. Perfecto, pues aquí tenemos ID de vendedor. Y aquí acabamos con esta parte, el comando where. El siguiente comando vuelve a ser el de agrupar. ¿Por qué? Porque vamos a sumar y para sumar tenemos que agrupar otros datos. El comando group by. ¿Y qué queremos agregar o agrupar? El nombre del vendedor, en este caso. Que como estamos trabajando con varias tablas, tendremos que volver a decirle de dónde sacaremos esos datos. Entonces, comillas, vendedores, y ahora el nombre del dato. El espacio no hace falta. Cerramos las comillas. Bien. Ahora vamos a usar el comando having, que es para seleccionar el dato concreto. Para el comando having, doble paréntesis, y de la tabla de vendedores, ya voy a copiar todo, de la tabla de vendedores queremos el nombre del vendedor y que ese nombre sea el siguiente. Kima. ¿Qué pasa? Que necesitamos ponerlo entrecomillado, porque si no, no nos va a dejar seleccionarlo, digamos. Y ahora cerramos los paréntesis. Vale, el comando así lo tendríamos completo. Ahora vamos a repasar rápidamente de qué hemos hecho en cada caso. Primero, con el comando select seleccionamos los datos, en este caso el nombre del vendedor. Y queremos también los kilos, entonces sum kilos. ¿Por qué sum? Porque son los kilos totales, como vemos aquí. Después le queremos poner un nombre, en este caso kilos vendidos por Kima, pues el comando as es el que le va a dar el nombre a la tabla al dato de kilos. Entonces, kilos vendidos por Kima. ¿De dónde sacamos esos datos? Pues de dos tablas diferentes. Primero la de ventas y después la de vendedores, separado todo con la coma. Con el comando where lo que vamos a hacer es dar un enlace entre estas dos tablas para que podamos sincronizar los datos. Es decir, este dato representa este otro. Y en este caso queremos que el dato de ventas, el dato de la tabla ventas que se llama código de vendedor, se enlace o se sincronice con el código de la tabla vendedores, que es ID del vendedor. Entonces, código de vendedor e ID del vendedor queremos que sean lo mismo y el comando where es el que nos va a permitir hacer eso. El siguiente, el group by. ¿Para qué? Para agrupar los datos. Vendedores y nombre del vendedor. Bien, y aquí me faltaba una cosa, el comando having. El comando having, que es el que nos va a permitir poner un criterio de búsqueda. No queremos que nos busques todo, queremos que nos busques algo en concreto.
¿Qué queremos? El nombre del vendedor. ¿De dónde? De la tabla de vendedores. Pues estos datos. ¿Cómo se llama? Kima. Pues ya está, ya tenemos filtrado que solo queremos que aparezca lo de Kima. Entonces le damos a guardar, guardamos como y el siguiente nombre, kilos vendidos por Kima. Perfecto, pues aquí lo tenemos. Copiar, pegar, aceptar y ya estaría acabado.